Experiencia del hermano Everton, agosto 14 de 2022. Apártense de mí. Graça e paz, irmãos. Gracia y paz, hermanos. Vou ser bem breve no que o Senhor falou. Voy a ser bien breve en lo que el Señor habló. Assim que a apóstola ministrou sobre a minha vida, En cuanto la apóstola ministró sobre mi vida, los ángeles del Señor se me aparecieron y les hice la pregunta y me respondieron que sí. En ese momento, los ángeles que me respondieron y me llevaron hasta el cielo, una parte del cielo, un lugar muy blanco, y allí yo estaba adorando al Señor, y el Señor, Él gritaba con una voz muy suave, y Él comenzaba a hablar conmigo y me hablaba de dos personas. Y cuando terminaba de hablar sobre esas dos personas, el Señor hablaba que Él me quería llevar para ver algo. Pero antes de eso, el Señor me decía algo así: hoy, hijo, coloqué dentro del corazón de mi sierva para que ella le enseñe a mi pueblo a escoger el camino correcto, a escoger lo que ellos van a querer a partir de hoy. Y allí, hermanos, en ese momento yo no estaba entendiendo. Y allí el Señor me lleva en esa experiencia y comienzo a ver, hermanos, muchas personas, muchas iglesias, no eran pocas, y Él me decía así: voy a mostrarte algo. Si aconteciera, pero yo creo que no va a acontecer. Me hablaba de esa forma. Yo creo que no va a acontecer, pero voy a mostrarte algo sobre la política. Y allí, hermanos, en ese momento, Él me llevaba a ver las elecciones, lo que acontecía. Y yo miraba, hermano, en ese momento al presidente Lula siendo electo. Y allí, hermano, yo me quedaba asustado. Y yo decía: no creo que ese hombre va a ganar. Y él me decía: ten calma, todavía no ha ganado. Solo te voy a mostrar lo que va a acontecer si ese hombre es elegido. Y allí, hermanos, en ese momento yo comienzo a ver muchos creyentes que votaron en Él, que estaban ahí creyendo lo que Él iba a hacer por el pueblo. En ese momento, hermanos, el Señor hablaba algo muy fuerte conmigo. Y yo miraba muchas personas como que si fuera una línea. Y me decía: ese pueblo, ninguno de ellos va a entrar al cielo. Y yo le preguntaba: ¿por qué, Señor? Porque ellos fueron a favor de muchas muertes. Él decía, y yo le decía: pero ¿cómo así, Señor? Que ellos fueron a favor. Y decía: muchos fueron asesinos, muchos robaron. Y yo le decía: pero ellos no eran creyentes. ¿Y cómo fue que hicieron todo eso? ¿Recuerdas lo que mi siervo habló hoy? Y yo le decía: ¿en dónde habló? Y me decía: habló en la live. ¿Viste el testimonio que él dio? No fue por engaño que él habló eso. Fue porque yo le mostré eso. Y allí, hermanos, en ese momento, yo miraba a aquellas personas como si fueran en un juicio. Y él me hablaba así: ninguno de ustedes fueron escogidos para entrar al cielo, porque ustedes fueron desobedientes a mi palabra. Él hablaba así. Y él hablaba: ustedes fueron asesinos, ustedes fueron ladrones. Y muchos hablaban: ¿cómo así? Yo nunca robé, nunca maté.
Y él decía, ¿tienes certeza? Y en ese momento, hermanos, yo vi como que si abriera algo enfrente de ellos. Y yo vi a cada uno de ellos votando. Y el Señor me decía, ¿estás mirando lo que usted hizo? La elección que tú tomaste fue esa elección que yo quería para mi pueblo. Fue esa elección que yo quería para cada uno de ustedes. No lo fue. Ustedes pasaron enfrente de mí como mentirosos, ladrones. Estaban a favor del sexualismo, casamiento gay. Él hablaba. ¿Ustedes piensan que eso me ha agradado? ¿Ustedes piensan que eso me ha agradado haber escogido ese hombre más allá de mí? ¿Por qué ustedes no oraron? Yo les di la oportunidad para que ustedes oren y que escogieron la persona correcta, pero ustedes no la escogieron. Y ese lugar que ustedes van y debajo de ellos vi que se abrió un hoyo y el propio Lucifer salió dentro de él y él estaba enfrente con el Señor y el Señor comenzaba a hablar así. ¿Estás viendo? Ninguno de ustedes. Y él me hablaba de esa forma, así, apártense de mí, que yo no los conozco. Y ellos comenzaban a gritar, hermanos, y él hablaba, Señor, perdóname. Y él hablaba a esas personas, así, ustedes no tienen más perdón, ustedes ya escogieron lo que ustedes quieren para sus vidas. Ustedes ya escogieron el lugar para ustedes. Yo no quería eso, pero cada uno de ustedes escogieron este lugar. Y es para allá que ustedes van. Y él hablaba así conmigo. Él hablaba, estás mirando, hijo, no fui eso que yo escogí, pero hoy yo coloqué en el corazón de mi sierva para que les enseñe a mi pueblo lo que es correcto y equivocado. Y aquellos que busquen en oración, aquellos que presenten en oración, aquellas personas que van a votar, esas sí, yo iré a escoger cada persona para que no se confundan, para que no escojan a la persona equivocada. Y él hablaba así conmigo. Tengan más cuidado porque el diablo es astuto. No se vendan por cualquier cosa, no se vendan por dinero. Él me decía así, ustedes van a escoger qué, dinero o a mí. Y yo le decía, Señor, yo prefiero escoger al Señor. Y él me decía, está bien, vigila, porque el diablo es astuto. Él va a presentar varias cosas para que escojan la persona equivocada. Y cuidado para que no vengan a parar a este lugar. Y allí, hermanos, aquel hoyo que estaba debajo de ellos. Yo miraba a Lucifer mirando para abajo y le daba una orden para aquellos demonios que subieran. Y ellos comenzaban a llevar a aquellas personas. Y cada una de aquellas personas que bajaban, y muchas personas sabían lo que el presidente Lula, él había prometido para la humanidad. Y él decía así, cada una de esas personas que sabían lo que él iba a hacer, van a ser condenados por cada pecado que ellos escogieron. Y yo miraba, hermanos, muchas personas siendo torturadas, y no eran solo personas simples, eran personas de la iglesia, eran creyentes. Y el Señor se había desagradado de esas personas. Y allí, hermanos, comencé a ver esas torturas en el infierno. Y rápidamente el Señor me toma de allí. Y Él me decía, nuevamente hoy yo di un enseñamiento. Y cuídate de que no escojan para una persona equivocada. Vas a guerrear por el pueblo, por la nación brasileña. Y comenzaba a guerrear, hermanos, por muchas personas de este mundo y hasta por las personas de la iglesia, creyentes que yo no conozco, que yo nunca vi en mi vida, pero yo comenzaba a guerrear por esas personas. Y el Señor me decía, hijo, dile a mi sierva que yo le he mostrado
las personas que ella va a votar, pero manda a darle un recado a mi siervo, que no se corrompa con las cosas que dentro de la política van a ser ofrecidos a ellos, porque si ellos se corrompen, yo no tengo más parte en la vida de ellos, porque ellos fueron escogidos por mí. Pero tomen cuidado nuevamente, porque el diablo va a ofrecer de todo para que ellos se corrompan, y yo no quiero eso para la vida de ellos. Y allí, hermanos, en ese momento, él hablaba así nuevamente conmigo: vigila, porque el diablo va a presentar de todo para cada uno de ustedes. Y esa fue mi experiencia. Amén. Palabra de los apóstoles. Gracia y paz, pueblo de Dios. Aleluya. Quiero comenzar mi comentario acerca de esa experiencia con una palabra que está allá en Proverbios, capítulo 29, versículo 2, que dice así: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Amén, amados hermanos. Qué experiencia fuerte. El Señor siempre nos orienta en todo. Hay muchas cosas que dejamos de recibir la orientación del Señor porque no oramos, no preguntamos, porque no clamamos para que el Señor nos muestre. Es algo tan simple. Y hemos orado, clamado, y el Señor ha respondido. Amén, amados hermanos. Usted vio esa experiencia fuerte, esa experiencia bien clara, a la cual el Señor, Él les da una dirección. Y vemos que el país y los países en la verdad que están aquí en el comunismo y ya están totalmente con la economía quebrada, con la economía derrumbada. Y el Señor nos ha preservado. El Señor nos ha conservado aquí en Brasil. Y el enemigo de nuestras almas, que Él quiere destruir. Y Satanás, Él vino a matar, robar y destruir. Él quiere destruir la economía de Brasil. Él quiere destruir tu libertad. Y el Señor nos ha aguardado. El Señor nos ha conducido a un camino y nos ha dado opciones. Y depende de nosotros. Y a veces decimos: oh, los creyentes de doctrina no se envuelven en política. Tenemos que entender que el Señor va a regresar a votar. Y usted va a votar por un político que está a favor del aborto y está haciendo parte de las obras de él. Y también un político que está involucrado en drogas y usted acaba siendo partícipe de eso. Es eso. El Señor ha tenido cuidado de mostrarnos el camino, de enseñarnos. Y yo alabo a Dios porque es un año decisivo para la nación brasileña y nos colocamos delante del Señor de rodillas, pidiendo para que el Señor nos oriente en todo, porque eso es ser un cristiano de verdad, que se importa con las causas, no solo las nuestras, pero también las causas sociales que envuelven todos, que ama la creación del Señor. Entonces no podemos convivir con las cosas equivocadas que van de encuentro con la palabra del Señor. Pero el cristiano no puede. ¿Cuántas veces escuchamos que dicen que el cristiano no se puede envolver con política, que el cristiano no puede hablar de política, hermanos? Antes de que usted diga tal cosa, antes de que digan eso, que el creyente de doctrina no se envuelve con la política, yo les sugiero a los hermanos que mediten en la propia Biblia Sagrada. Si vamos a estudiar la palabra del Señor, 84% de los profetas murieron porque ellos se envolvieron con política. Dios les mandaba a ellos corregir a reyes, personas con posiciones de jerarquía. Inclusive en la Biblia existen diversos hombres que Dios colocó en la política, como Daniel, Nehemías, José y etcétera,
hablamos de política hoy y estamos siendo alertados por el propio Dios para enseñar al pueblo de la manera cierta a la hora de votar. Estamos hablando hoy de política para no estar prohibidos y allá en la frente y en los días venideros de hablar de Jesús. Entonces Dios tiene el control. Él tiene el control de todas las cosas. Entonces el Señor nos ha enseñado exactamente, porque la Biblia no está empolvada. Y si vamos a leer la palabra del Señor, vamos a darnos cuenta de cosas que realmente hacemos pasar desapercibida por falta de conocimiento. Amén, hermanos. Entonces precisamos entender, hoy tenemos esa opción de escoger en quién votar. El Señor ha dado todo direccionamiento. Yo vi así la misericordia de Dios en esa experiencia de arrebatamiento, esa experiencia clara que el Señor le dio al hermano Everton, exactamente para mostrarle una visión futura, justamente todavía con la intención de alertarnos, de mostrar el camino para que cuando algo aconteza, usted no pueda decir, hoy nosotros no sabíamos. Entonces está llegando esta alerta y va a llegar en muchos lugares. Y el Señor ha dado oportunidad porque todavía hay para que sean rescatadas. El Señor quiere que hagamos elecciones correctas para que el nombre del Señor sea proclamado libremente y vidas lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Y Dios nos escogió para este tiempo. Y yo soy grata a Dios por su infinita misericordia, que en los detalles que nos ha enseñado a comportarnos como creyentes de doctrina y tomar decisiones sabias en la luz de la palabra direccionada por el propio Dios. Amén. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar entonces. Señor mi Dios y mi Padre, entramos en tu presencia ahora pidiendo, mi Padre, por nuestra nación, pidiendo, Padre, que tu misericordia, que nos protejas, que protejas nuestros niños, que vengas a proteger las iglesias, que vengas a proteger nuestras queridas familias. Entregamos todo en tus manos, Señor. Ven con misericordia, ven con gracia. Reprende el demonio, el mal. Reprende los fraudes. Reprende, mi Padre y Señor querido, toda maldad, Señor. Yo te pido de la corrupción, que venga a ser repelido y amarrado, y que el Señor sea el Señor de esa nación, de este país, el Señor de nuestras vidas. Muchas gracias. Cuida a cada uno de cada siervo y sierva. Yo te pido, desde ya te agradezco, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios te bendiga, en el nombre de Jesús.